Vamos hoy a finalizar el tema cuadripolos, dando un vistazo rápido a los cuadripolos asimétricos, ya que en la clase anterior estuvimos trabajando con cuadripolos simétricos, sus impedancias características, etc. Digo un voleo rápido por este tema porque es un tema denso, importante para la ingeniería, la adaptación de impedancia, entre otras cosas, pero no tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo con profundidad, de manera tal que es como un apéndice del tema cuadripolos. Entonces, vamos a hablar de los cuadripolos simétricos, que son importantes porque tienen muchas aplicaciones, tanto como adaptadores de impedancia, como atenuadores, ecualizadores de fase, y muchos otros usos, tanto en electrónica como en ingeniería eléctrica. En los cuadripolos asimétricos se cumplen las siguientes propiedades: que la Z11 va a ser distinta a la Z22, igual que con las admitancias Y11 y Y22, y que si trabajamos con los parámetros de transmisión, A va a ser distinto a D. Pero sigue siendo pasivo, por lo tanto, las tres condiciones de pasividad se van a seguir cumpliendo: igualdad de Z21 y 1,2, igualdad de Y2,12 y Y2,1, y que el AD por menos BC va a ser igual a 1. La asimetría propia de estos circuitos no permite hablar de una impedancia característica, pero sí de impedancias imágenes Z01 y Z02. Si no podemos hablar de impedancia característica porque tenemos asimetría en el cuadripolo. Entonces, la impedancia imagen Z02 es una impedancia tal que, colocada en la salida como carga, en la entrada vamos a medir una Z01, y del mismo modo en la otra configuración. Es decir, que si aquí tenemos una Z del generador igual a Z01, acá estamos viendo hacia adentro la impedancia Z01. Y lo mismo sucede en la salida. La impedancia ZL que está cargando el cuadripolo es Z02, y aquí veremos una impedancia Z02. Partiendo de la ecuación de la impedancia de entrada en función de los parámetros de transmisión y de su homóloga a la impedancia de salida, podemos plantear esta ecuación: Z de entrada y Z de salida. Entonces se demuestra que una vez planteado esto, se demuestra que la Z01 va a ser igual a la Z de entrada en corto por la Z de entrada en vacío, y la Z02 va a ser igual a la Z de salida en corto por la Z de salida en vacío. En cuadripolos asimétricos, A es igual a D, y por lo tanto las dos impedancias de imágenes son idénticas e igual a la impedancia característica. Eso ya lo vimos. Veamos unos últimos circuitos equivalentes de los cuadripolos, pero con fuentes controladas, que les parece que les cuesta bastante el tema de fuentes controladas. El circuito equivalente con parámetros de impedancia, cuyo sistema de ecuaciones es este, puede ser representado por un circuito que tenga una impedancia Z11 más una fuente de tensión controlada por corriente Z12 más I2, y a la salida una Z22 con una fuente de tensión controlada por la corriente I1, que sería este valor. Para los parámetros Y, tenemos, en vez de serie, paralelos. En vez de fuente de tensión, fuente de corriente. Estas fuentes de tensión eran controladas por corriente, esta fuente de corriente controlada por tensión. Y si nosotros hacemos las ecuaciones, verifica este sistema. Finalmente, los parámetros H o híbridos, tendríamos un serie entre H11 y una fuente de tensión para dar esta ecuación, y una fuente de corriente en paralelo con una impedancia para que dé esta otra ecuación. Y los parámetros G, este es muy usado en electrónica cuando trabajamos con modelos, por ejemplo, transistores o algunos otros componentes. En los circuitos equivalentes con parámetros G, tenemos al dual de un paralelo de entrada, una salida en serie, para verificar este tipo de ecuaciones. Estos circuitos equivalentes los coloco porque probablemente cuando hagan el curso de electrónica lo van a necesitar. Hablemos de adaptación asimétrica, es decir, cuando yo tengo cuadripolos, cuando yo tengo un sistema que tengo que adaptarlo, y lo voy a tener que adaptar con un cuadripolo asimétrico probablemente. Entonces, está el caso, por ejemplo, de un sistema como este, un
generador real alimentando un cuadripolo con una carga en el cuadripolo. Entonces, cuando la impedancia de la fuente esta que excita el cuadripolo es diferente de la impedancia de carga, y estas impedancias no se pueden elegir, entonces no se pueden elegir para hacer máxima transferencia de potencia, la mejor manera es intercalando un cuadripolo entre el generador y la carga. Entonces no es posible hablar de la impedancia característica, sino tendremos que hablar de la impedancia Z01, que es la impedancia de entrada, que adapta a la impedancia del generador, y una Z02 que adapta a la impedancia de la carga. Entonces, las condiciones de adaptación se las puede expresar mediante dos reglas, las dos reglas siguientes. Cuando el cuadripolo se carga con una impedancia de carga igual a Z02, la impedancia de entrada debe ser Z01. Y cuando en la entrada se coloca Z01 como impedancia de generador, la impedancia de salida debe ser igual a Z02. Entonces, haciendo los correspondientes cálculos, llegamos a la expresión que tenemos acá. Entonces, que Z01 va a ser la raíz cuadrada de las impedancias de entrada en vacío corto en el producto, y la Z02 va a ser esto, resultado que ya habíamos conseguido, pero que ahora lo profundizamos. Máxima transferencia de potencia. Esto viene del teorema de máxima transferencia de potencia visto en la asignatura anterior, que es determinar la carga para la cual yo tengo máxima disipación de potencia en la carga. Sabíamos que si a un circuito se lo reduce a un equivalente Thevenin, y esta es mi carga, entonces sabemos que esta carga tiene que ser el conjugado de la impedancia de Thevenin para que yo tenga máxima transferencia de potencia acá, y esa potencia máxima que se va a generar tiene este valor. Eso ya lo conocíamos de electrotecnia 1. Entonces, sabemos que la potencia transferida a la carga va a tener esta curva en función de la resistencia de carga, donde tendremos un máximo cuando la resistencia, porque estamos graficando RC sobre RG, tendremos máxima potencia cuando esa relación valga 1, ¿sí? Y en ese caso se cumple. Ahora, la condición de máxima transferencia de potencia no resulta en eficiencia máxima, sino que la eficiencia, que se define como RC sobre RG más RC por una relación de eficiencia, la podemos maximizar solamente cuando la resistencia de carga es infinitamente más grande que la resistencia de generador, porque en este caso la potencia tiende a 0. Cuando la resistencia de carga es muy pequeña comparada con la del generador, la eficiencia y la potencia transferida tienden a 0. Cuando la impedancia de la fuente es resistiva, la adaptación se hace con una resistencia y es válida en toda la frecuencia, mientras que si la impedancia de la fuente tiene una parte reactiva, la adaptación se hace a una determinada frecuencia porque la reactancia depende de la frecuencia. ¿Cómo es el tema de adaptación de impedancia? Entonces, el problema de transferir máxima potencia entre el generador y la carga cuando las mismas son distintas se soluciona intercalando un cuadripolo como adaptador de impedancia. Si yo tengo un generador y una carga que no tengo, por mil razones no puedo hacer una buena adaptación, entonces le voy a intercalar en el medio un cuadripolo que va a encargarse de esa adaptación. Este cuadripolo que tengo que colocar debe ser reactivo puro para que transfiera la mayor potencia a través del cuadripolo, no sea disipativo. Y además debe coincidir que sus impedancias e imágenes deben coincidir con las conjugadas del generador y de la carga. De esa manera se establece un cuadripolo que establece máxima transferencia de potencia. Acá tenemos, por ejemplo, un adaptador de impedancias L. De haber adaptación de impedancia entre entrada y salida, también lo habrá en cualquier sección intermedia. Entonces, para cumplir con el teorema de máxima transferencia de potencia, las impedancias derecha e izquierda deben ser conjugadas. Por lo tanto, se debe cumplir esta relación de reactancia, de la reactancia X, en el caso de ser un cuadripolo de este tipo.
Entonces, no vamos a profundizar en los cálculos. Esto yo ya les dije que es una vista somera de lo que es adaptación de impedancia y todo este tema de cuadripolos asimétricos. Pero las expresiones estas me permiten calcular x1 y x2, que son los valores de las reactancias que yo necesito para adaptar un cuadripolo. Y el valor de estos elementos es función, obviamente, de la frecuencia de trabajo. No es lo mismo trabajar con 50 ciclos que adaptando, por ejemplo, una antena de televisión que trabaja en los megaciclos. ¿Qué pasa si yo tengo que adaptar en más de una frecuencia? En este caso, este es el caso, por ejemplo, que le estoy planteando recién, que quiero adaptar una antena para dos frecuencias distintas, es decir, tengo un generador, que es el transmisor, y una antena, que es la que propaga la señal, y la tengo que vincular con un cable, entonces tengo que hacer una adaptación de impedancia. En ese caso, se propone un circuito de este tipo y se obtienen valores de reactancias donde efectivamente tiene un polo y un cero, y donde tendremos máxima transferencia de potencia para más de una frecuencia. Es un tema marginal esto de adaptación de frecuencia, adaptación de impedancia en más de una frecuencia. Lo muestro como para que exista, pero no es de importancia en ingeniería eléctrica particularmente, pero como un uso de los cuadripolos. ¿Qué importancia tiene la adaptación de impedancias? Bueno, en baja potencia, cuando la señal que se recibe en la entrada de un amplificador es muy baja y muy próxima al ruido, al nivel que tiene el ruido eléctrico, entonces, si la transferencia no es buena de esa señal, la relación señal-ruido será mala. Entonces, el cable que conecta la antena al receptor se tendrá que adaptar en las dos extremidades para maximizar la potencia transferida, porque realmente se transfieren niveles muy bajos de potencia. Si hay potencias grandes, muchos vatios, por ejemplo, la antena emisora conectada al transmisor por un cable, si el cable y la antena no están adaptados, una parte de la potencia que llega a la conexión se reflejará y creará una onda estacionaria, que es un efecto no deseado en la transmisión de ese sistema. ¿Cuándo no es aconsejable la adaptación de impedancia? Cuando yo adapto impedancia, la potencia disipada en la carga es igual a la potencia disipada en la resistencia de la impedancia de la fuente. Entonces la adaptación corresponde a un rendimiento máximo de 50%. Cuando yo tengo producción y distribución de energía eléctrica, si los generadores estuviesen adaptados a la red de distribución, la mitad de la potencia generada por las compañías se disiparía en los generadores. En ese caso, no es aconsejable la adaptación de impedancia. En un transmisor de radio conectado a la antena a través de un cable, si la adaptación del cable a la antena es deseable para que no haya ondas reflejadas, es mejor evitar la adaptación del cable al emisor. Si el transmisor estuviese adaptado, la mitad de la potencia generada se perdería en la resistencia interna de este último. Estos son casos extremos, digamos, donde no es aconsejable la adaptación de impedancia. Muchas gracias y hasta la próxima clase.